Señor, venimos a cantarte, a reconocer que no hay nadie como tú. A ti te cantamos. Grande, excelso, mi único creador, Rey soberano, santo eres tú, tu gloria lo llena todo en todo. Eres mi buen pastor, mi redentor, Jesús, no hay nadie como. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos los que ya están conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Esperamos en Dios que estén bien. Esperamos en Dios que, a pesar de que la situación no permite todavía que estemos juntos, que estemos yendo a nuestros centros donde nos reunimos con todos los hermanos en la fe, puedan estar cultivando su relación personal con el Señor. Mi nombre es Israel Chapa. Gracias a Dios es viernes. Este es un programa que está ideado precisamente para presentarte todos aquellos datos que necesitas saber para que tu base fundamentada en la fe también esté acompañada de conocimiento. Esta es una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Están esta noche Leticia Pacato, Axamadai, Nara Castro. Idalia Castro. Bueno, recibe un abrazo hasta donde quiera que estés. Y recuerda una cosa, si bien no estamos en las calles ahora, no estamos saliendo como lo haríamos en cualquier otra situación, tenemos que entender que el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo aposentado, un pueblo que se guarda, un pueblo que sale a hacer sus actividades, pero que su bastión principal es casa. Así es que yo espero que estés haciendo de tu casa un templo provisional en estos días, y nuestro deseo es que estés bien, que estés sano. Oramos para que, pues, en medida de lo posible el Señor pueda cortar los tiempos para que esta pandemia pues vaya, ¿verdad?, siendo solucionada. Pero recuerda que no va a ser el último hecho de esta envergadura. El cuarto sello está abierto, como bien nos enseña la palabra de Dios. Entonces, este es un ensayo, este es pues como que el periodo de transición, de preparación para que tú y yo podamos fortalecer nuestra fe y sobre todo podamos plantarle cara al mundo, porque como bien dice la Biblia, la naturaleza, el mundo, todo lo que nos rodea está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Así es que, si es la primera vez que nos escuchas, recibe una gran bendición. En este ministerio lo que nos interesa es que puedas, por sobre todas las cosas, preferenciar tu amor al Señor, pero que vaya acompañado siempre del conocimiento correcto, para que pues esto pueda ser realmente sólido, una relación verdadera con Él. Damos nuestros medios de contacto. Hoy vamos a seguir hablando de la verdadera historia de Jesús. Está muy interesante el tema. Vamos a hablar de los familiares de Jesús. Nuestros medios son... Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com. Todo con minúscula, doblez en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí tienes nuestros medios de contacto. Si tienes alguna duda, sugerencia, no sé, alguna inquietud, o simplemente quieres platicar, contáctanos. Con todo gusto te atendemos 24/7. Vamos a hablar entonces de lo que hemos estado hablando todos estos, ya por lo menos yo creo que llevamos 2 meses con esta serie de la verdadera historia de Jesús. Hoy vamos a hablar de los familiares de Jesús. Por ahí yo me acuerdo que cuando yo empezaba a escudriñar la Biblia, cuando me tocaba ser discípulo y estar sentado aprendiendo, pues había varias preguntas en mi cabeza conforme iba leyendo la Biblia, y que hoy te pido que tengas mucha apertura en tu mente, porque vamos a aclarar de estos temas. Y vuelvo a decir lo que siempre hemos dicho:
No interpretamos la Biblia a nuestro gusto, la Biblia es su propio intérprete, es una de las normas que hay para la interpretación. La Biblia es su propio intérprete y vamos a darle luz a algunas cuestiones bien interesantes que tienen que ver precisamente con la familia de Jesús. Vamos a darle. Cuando leemos, por ejemplo, cuidadosamente los evangelios, nos damos cuenta de que hay ciertos vínculos familiares en todo este entorno de la gente que rodeaba a Jesús, y eso nos va a ayudar a entender algunos sucesos que, por ejemplo, yo cuando era, pues te digo, cuando me tocaba estar sentado aprendiendo, que hasta el día de hoy sigo aprendiendo, ¿verdad? Porque esto de profundizar en Dios, no sé cuántos años llevo y seguiré llevando, porque siempre hay una profundidad bajo otra profundidad, hay capas y capas y capas de esto. Pero te decía que cuando estaba yo sentado, había preguntas que me hacía precisamente de algunos pasajes que hoy voy a tocar por lo menos 2 y que espero que te bendigan como me bendijeron a mí, porque trajeron principalmente paz a mi mente y a mi alma. El problema que tengo yo, a lo mejor tú tienes el mismo, es que cuando algo no comprendo, algo no tengo la seguridad, hay una picazón ahí en mi cerebro, hay como una espinita que no me deja descansar hasta que puedo aclarar las cosas. Yo espero que así te pase así, porque todo esto te va a servir siempre para tener un espíritu de búsqueda, un espíritu en el que tú quieras trascender a la verdad, porque esa debería ser la obligación de todo ser humano, pero tristemente, pues la humanidad ahora cree en muchas fábulas, mitos, promesas, politiquerías, filosofías, y no se cimenta en la verdad. Uno de los vínculos de los que te hablo, unas de estas uniones, unas de estas relaciones más importantes, y creo que es la más conocida, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 36. Vamos a escuchar la cita y hablamos de ello. Amén. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Ok. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, le dice, ¿verdad?, el ángel a María. Aquí la palabra importante es pariente o parienta, dependiendo de la versión que estés usando. ¿Sí dice pariente tu versión? Sí, pariente. No es cierto, tú dijiste, parienta, Hasta me sonó como en el norte. Ya mero me dice, fierro pariente, pero bueno. Aquí dice parienta en esta versión que estoy usando. La palabra que está ahí escrita o traducida proviene del griego sugenes. Sugenes, que precisamente quiere decir pariente, pero ojo, pariente de sangre. Eso quiere decir sugenes. Por eso le dice, he aquí, tu familiar, le pudo haber dicho, esta persona que es parte de tu familia le pudo haber dicho, Elizabeth, ella también va a tener un hijo. Elizabeth, si tú has leído la historia, tuvo un hijo llamado Juan, quien sería conocido históricamente como Juan el Inmersor o Juan el Bautista. Lo puedes leer más adelante aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del 57 al 60 y luego en el 80. Ahora, la parte que nos interesa de este asunto, el parentesco entre María e Elizabeth no se menciona. No se menciona. Solo está sugenes, que está diciendo tu pariente, tu familiar, ¿verdad? Ay, ya están llamando. Me acordé de la iglesia tradicional. No, tenemos aquí un video de fondo, no te preocupes. Tampoco estamos anunciando que viene abierto el siguiente sello, así es que tranquilos todos, es un poco de bromas para hacer más amena la enseñanza. Ok, volvamos a lo que nos acontece. Te decía yo que el parentesco exacto no está manifiesto, pero al parecer por ahí, digamos, alguna información, algunos textos de por aquí por allá históricos, se cree que eran primas. Es la versión que todo el mundo acepta, ¿verdad? Elizabeth, prima de María, por lo que Jesús y Juan eran primos, ¿cierto? Primos en segundo grado, pero al fin, primos. Ambos estaban muy conscientes de sus respectivos ministerios.
Al grado que cuando Juan vio a Jesús que venía para ser bautizado, exclamó, y este es un pasaje que todo el mundo se sabe, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque Juan se le habla y se le sabe que él era profeta, por revelación sabe de Dios mismo que este Jesús, que era su primo, era el Mesías profetizado, como lo certifica el Evangelio de Juan capítulo 1, versos del 30 al 34. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico de este que es el Hijo de Dios. Ok, Juan reconoce esta verdad, ¿verdad?, que su primo Jesús es el Mesías. Pero para que Juan pudiera haber hecho esta exclamación pública, porque la hizo públicamente en medio de diferentes personas, tuvo que testificar que Jesús tuvo una vida justa y sin pecado, porque si no, no se va a atrever a hacer semejante declaración. Bueno, entonces ahí vemos, ¿verdad? Primos. Juan el Bautista, primo de Jesús. Sabemos que un apóstol llamado Jacobo el Justo, más adelante, al cual se le traduce como Santiago, ahorita al final explico por qué Jacobo es el mismo que Santiago, ahorita lo explico al final, era hermano consanguíneo de Jesús. Sí, así como te lo digo, hermano consanguíneo de Jesús, a quien se le atribuye precisamente la carta del apóstol Santiago, como nos lo testifica el mismo Pablo en Gálatas 1:19. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Ok, el hermano del Señor. La palabra que está escrita ahí como hermano, la palabra hermano que está traducida. Yo tenía un compañero que se llama, que es de donde proviene esta traducción de hermano, significa del mismo vientre. O sea, que eran hermanos, porque habían salido de la misma mamá, del mismo vientre. Pero recordemos que este Jacobo es medio hermano solo de Jesús, porque su padre de Jesús pues es el Señor Todopoderoso, y de todos los demás hermanos y hermanas pues es el propio José. Entonces, por tanto, eran medios hermanos, pero por eso aquí la palabra testifica que han salido del mismo vientre, adelfos. Entonces, cuando Pablo dice el hermano, el adelfos del Señor, se está refiriendo a que literalmente eran hermanos, porque por ahí, sobre todo en la religión tradicional, dicen no, es que se confunden y es que se pudo haber traducido primo. No, porque más adelante te voy a mostrar otra palabra, y en específico aquí la palabra escrita adelfos literalmente se traduce hermano, hermano carnal, hermano consanguíneo, hermano de la misma familia, de la misma mamá. ¿Sale? Adelfos. Acuérdate de esa palabra, porque esa palabra es muy importante. Ahora, aquí viene la parte chan. Una parte que espero te bendiga, porque no es muy conocida. Algunos de los apóstoles eran primos de Jesús. Así como me oyes, algunos de los apóstoles eran primos de Jesús, como vamos a ver en un segundo. Muy pocos se han dado cuenta, la verdad, pero algunos de los 12 eran primos de nuestro Señor. Vamos a comparar 3 textos
Y de esta manera nos vamos a dar cuenta de varias cosas. Y cuando yo te explique esto, tú vas a decir, con razón. Y vas a entender automáticamente otros pasajes, que eran los que cuando yo estaba sentado aprendiendo, pues sí me causaba escozor. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. A veces yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué onda con este Juan que se atrevía ahí a recostarse en el regazo del Señor Jesús? O a veces no te preguntaste tú, ¿y por qué el Señor Jesús nada más se llevaba siempre al Pedro, a Jacobo y al Juan? ¿Eso es qué? ¿Que los demás no valían o qué? Porque así te preguntas, ¿verdad? Y otras cosillas. Pero vas a ver que explicándote estos 3 textos vas a entender muy, muy fácil. Mateo 27:56 dice: Entre ellas se encontraban María Magdalena, María, madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Marcos 15:40. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Y Juan 19:25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Ok, en estos pasajes se mencionan 4 mujeres que presenciaron la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Bueno, en este último sobre todo. Pero en los demás se mencionan otros nombres que vemos repetidos o que vemos que se mencionan. Vamos a analizarlo rápidamente. Primero vemos que se menciona María Magdalena, la menciona Mateo, la menciona Marcos, la menciona Juan. Todos sabemos quién es María Magdalena, esa no tenemos ningún problema, es fácilmente identificable. Vemos que también Juan menciona a María, en este último capítulo del 19 de Juan, menciona a María, la madre de Jesús, segunda mujer. Tercera María, pues sí, otra María. Tercera María. Juan identifica a esta otra María como la mujer de Cleofas. Mateo la llama a esta misma mujer la madre de Jacobo y José. Atención con esta mujer, María, la mujer de Cleofas o la madre de Jacobo y José. Este Jacobo, el que menciona aquí, el hijo de esta María, no de la madre de Jesús, sino de esta María, es uno de los 12 apóstoles mencionados como Jacobo el menor. Si tú lees las citas, así se menciona, Jacobo el menor. ¿Por qué tendrían que hacer esta distinción de Jacobo el menor? Porque supongo que había más que se llamaban Jacobo. Claro, en su entorno había más Jacobos, pero en específico en estos 12 había 2. Este desde luego era el más pequeño, el menor. Por eso la escritura nos menciona esto. En Marcos 15:40, en Marcos 15:40 dice esto. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Aquí en tu versión dice, ¿verdad? Jacobo el menor. Pero también en otras citas, este mismo Jacobo es llamado hijo de Alfeo. Hijo de Alfeo, como vamos a verlo en Mateo 10:3. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. Ahí está, este es el mismo Jacobo, de este estamos hablando en todas estas citas. Marcos 3:18 también lo menciona. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simeón el celote. Ok, ahí también tenemos una en Lucas 6:15, me la voy a ahorrar, pero también se menciona a este mismo Jacobo, que es hijo de la mujer de Cleofas, María, su madre, pero esposa de Cleofas, y ahí menciona que tiene otro hermano, ¿verdad? José. Pero, ¿qué crees? No tiene 2 hermanos, no tiene un hermano más, tiene otro hermano más. Eran 3 hermanos, ahorita vas a ver las citas. Pero en general, espero que ya lo hayas identificado. Dice la Biblia que este Jacobo, que ya identificamos acá, que tiene un hermano llamado José, también tiene otro llamado Judas. Judas. Y como no puede ser el Iscariote,
Porque mucha gente me ha preguntado, y aprovecho para responder la pregunta que me han hecho en redes. Judas Iscariote no quiere decir que se apellidara Iscariote. Iscariote es más bien no es transliteración, es una descomposición de una palabra que estás diciendo de Kiriat. Kiriat, es de Kiriat, de esta región que está al sur de Judea. ¿Sale? ¿Por qué se le hace mención a Judas Iscariot, o el de Kiriat? Porque había otro Judas. Al Judas que me estoy refiriendo es a Judas Tadai, que aquí en México dicen Tadeo, cuyo significado del nombre puede ser interpretado como aquel de corazón valiente y enérgico. Este Judas, José y el Jacobo al que nos estamos refiriendo ahorita, los tres eran hermanos. En la cita en donde vemos que se le identifica a la otra María como esposa de Cleofas y madre de Jacobo y de José, también era madre de este Judas llamado Tadai o Tadeo. Es decir, en pocas palabras le decían, ahí viene el de corazón valiente, le decían. Por eso este era un sobrenombre, no era un nombre como tal, era un sobrenombre Tadai, que quiere decir el de corazón valiente. ¿Sale? Acuérdate que al Señor Jesús le gustaba poner apodos. Los hermanos Trueno, el Dídimo, que quiere decir el mellizo. No sé, por eso a mí cuando me dicen, ay, pastor, yo voy a decir apóstol, ya me ando aquí yo solito. Cuando me dicen, oiga, es que le pusieron un sobrenombre. Bueno, pero es que hay de sobrenombres a sobrenombres. Cuando te ponen un sobrenombre que destaque tu actitud y tu labor, como que el de corazón valiente, pues que me lo pongan, no hay problema. Pero esos como los que ponen luego, que el Greñas, el Bolas, pues no, esos no, ¿verdad? Bueno, déjame seguir, no me quiero desviar. Ahora fíjate bien. Cleofas, por acá me están preguntando si puedo dar cita para testificar que este Judas también es hermano de Jacob. Se las doy más adelante porque si no me voy a quemar yo solito. Ahorita les voy a dar cita donde también dice que este Judas es hermano de este Jacobo, hijo de Cleofas. Déjame termino mi idea. Mira, Cleofas y Alfeo, ¿por qué en unas dice Cleofas y en otras dice Alfeo? Las dos son variantes de un solo nombre que es Jalpai, que es arameo, Jalpai. Entonces, se puede traducir Cleofas en griego o Alfeo en latín. Pero si somos más correctos, el esposo de esta María se llamaba Jalpai. Entonces, depende de quién le hablara, le decía, Cleofas, le gritaba, Cleofas, ven para acá. O le decían, Alfeo, ya está la comida, dependiendo de quién le hablara. Está como, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando un amigo nuestro, ministro, ya tiene muchos años que no lo vemos, Kenneth Peters, en vez de decirme Israel, me decía Yisrael. Sigo siendo Israel, pero él me lo pronunciaba en su idioma, y suena diferente, pero soy el mismo Israel. Esto pasaba aquí con Cleofas y Alfeo. Es la misma persona llamada Jalpai, que te decía es Cleofas en latín y Cleofas en griego y Alfeo en latín. Ahora, fíjate bien, aquí es donde se pone interesante la cosa. Hegesipo, que es un historiador del segundo siglo, judío, asevera en sus escritos que Cleofas, Alfeo, Cleofas, era hermano de José, esposo de María y padrastro de Jesús. Y tiene mucha lógica, porque si tú puedes seguir las líneas de descendencia que tiene la Biblia, te vas a dar cuenta que era súper común que así como se llama el padre, le pusieran por lo menos a uno de los hijos. Y si dice que uno de sus hermanos también se llamaba José, pues a le pusieron el nombre del tío también, ¿verdad? Este hombre, Hegesipo, historiador del segundo siglo, dice él que Cleofas era hermano de José, esposo de María y padrastro de Jesús, José, ¿verdad? Si es cierto esto que él escribe, entonces este apóstol Jacobo, ¿de qué era de Jesús? Su primo. Su primo, correcto. Ahora,
acuérdate que Herodes Agripa mandó matar a este Jacobo, a este Jacobo, porque acabo de decir que dentro de los 12 había 2 Jacobos, pero aparte había más Jacobos, ¿sí? De los 12 había 2, pero en medio del grupo, acuérdate que no nada más se movía en medio de los 12, había más Jacobos. Ahorita vamos a ver uno que es sumamente importante más, aparte de este. Pero este Jacobo, pues, ¿qué crees? Que Herodes Agripa lo mandó matar. ¿Cómo lo registra? Hechos 12, verso 1 y 2. En ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Ok. Fíjate bien. Aquí dice tu versión a hermano de Juan, ¿verdad? Ok, sigamos. Yo tengo aquí otro registro porque acuérdate que hay otro Jacobo. Ahorita lo hacemos, no te preocupes. Entonces, hay otro Jacobo, yo te decía, que es mencionado en Lucas, en el versículo 17 del mismo capítulo 6. Pero bueno, ahorita espérenme, déjenme terminar la idea y ahorita lo leemos todo junto para que veamos en conjunto todo lo que dice. Bueno, te decía yo que entonces hay otro Jacobo más adelante en donde se registra que Pedro envió noticias cuando lo liberaron después de que había sido preso y le manda a avisar a otro Jacobo. Entonces mataron a uno, quedaba uno vivo, pero aparte había otro y ahorita lo vas a ver por qué. Te repito, lo más probable que este otro Jacobo al que le avisa Pedro sea el hermano de nuestro Señor Jesucristo, del que habló Pablo hace ratito en Gálatas 1:19. Ahorita lo armamos todo, no te preocupes, nomás estoy dejando ahí como que presentar las personalidades para que vayas viendo. Ahora, los hermanos de Jesús, acuérdate tú, ¿por qué te estoy diciendo que estoy cierto en que este otro Jacobo es el hermano de Jesús? Porque recuérdate que los hermanos de Jesús acompañaban a los apóstoles, por lo menos en Jerusalén, hasta el momento en que la iglesia fue bendecida con la presencia del Espíritu Santo, luego de que el Señor Jesús se fue, del día del Pentecostés, cuando Él fue alzado y todo. Antes del Pentecostés, cuando el Señor se fue y les dio la promesa del Pentecostés, en Hechos 1:14. Todos ellos se dedicaban con un mismo propósito a orar junto con algunas mujeres, con María, la mamá de Jesús, y con los hermanos de él. Ahí está, de nuevo aparece la palabra adelfos. Cuando dice adelfos, está refiriéndose a hermanos del mismo vientre. ¿Sale? Entonces ahí está. Jesús se fue, les dijo, no se vayan, porque dentro de poco va a descender el Espíritu Santo sobre ustedes. Y dice que todos estaban orando y menciona en 2 grupos distintos a los discípulos, a los apóstoles y a sus hermanos. Por eso estoy seguro que ahí estaba este Jacobo. Este mismo Jacobo aparece después en el libro de los Hechos como líder de la iglesia de Jerusalén, por lo que es razonable, como coinciden 9 de cada 10 teólogos y estudiosos de las Escrituras, que el autor del libro, de la carta del nombre de Santiago, la escribe el hermano de Jesús. Ahí sí, no hay ni cómo hacerse, y aquí voy a responder al final. Ya me están preguntando que por qué si dice Jacobo, acá se llama Santiago. Ahorita al final, espérenme. Al final, déjenme plantearles bien todo el escenario, todas las piezas y armamos al final. Ahora, número 1, ya vimos que hay un familiar directo que todo el mundo conoce, que es Juan el Bautista, primo de Jesús. Ya vimos que este otro Jacobo, hijo de Cleofas y de María, o de Alfeo y de María, junto con José y Judas, son primos también de Jesús. Pero fíjate acá, se fijaron que otra persona es mencionada en la lista de las mujeres, y esta sería la 4ª mujer, Salomé.
la mencionamos en la cita de Marcos. Ahora, esta Salomé es la misma que Mateo menciona en las citas que ya leímos como la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí hay una cosa que les ocurre a muchos cristianos, que confunden a los hijos de Cleofas con los hijos de Zebedeo. Son dos personas distintas. Ahí sí, Cleofas y Alfeo es el mismo, pero Zebedeo es otra persona. Ahora, esta mujer, Salomé, mencionada por Marcos, es la madre de los hijos de Zebedeo que menciona Mateo. Y Mateo además nos dice que ella es hermana de la madre de Jesús. Hermana de la madre de Jesús. ¿Tú leíste la cita? ¿Sí lo leíste? Sí, pero ¿Ya la quitaste? Bueno, vamos a buscarla de nuevo para que le veamos. Si no me recuerdo mal, era Mateo 27:56. Chécamela. no, aquí no. Aquí la tengo. Entre ellas se encontraba María Magdalena. No es esta cita porque dice: entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Pues ahí está, la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, no te preocupes, ahí síguele leyendo y Mateo menciona que es que es hermana de la madre de Jesús. Y nuevamente en la palabra hermana está el femenino de adelfos, que ya explicamos que significa hermanos, y aquí en femenino creo que está así más bonito, es adelfé. Es el femenino para decir hermana del mismo vientre. Entonces, Salomé y María eran hermanas. También Juan lo menciona. O sea, lo encontramos en los 3 evangelios. Marcos, Mateo y Juan registran que esta mujer Salomé, que también se le menciona como la madre de los hijos de Zebedeo, es hermana carnal de vientre, para que me entiendan, de Jesús. Por tanto, Salomé y María son hermanas. Entonces, los hijos de Salomé que vendrían siendo... A ver, léemela, por favor. Es Juan 19:25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Ahí están las 4 mujeres juntas. Salomé es esta que menciona, Marcos nos deja ver su nombre y Mateo nos dice quién es, hermana de su madre. Bueno, Salomé y María entonces son hermanas, por tanto, sus hijos que son de Jesús, primos. ¿Y quiénes eran los hijos de esta mujer Salomé? Madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Ahí está el segundo Jacobo y Juan. Por tanto, entonces eran primos hermanos, o sea, primos directos, no en segundo grado como en el otro caso, sino primos directos de Jesús. Este parentesco, ya entendiendo esto, pues eran sus primos. ¿Por qué? Porque eran hijos de Zebedeo, que era entonces cuñado de María, y Salomé, que era hermano de María, la madre de Jesús. Y ahora, viendo a este asunto de los primos, vamos a entender lo que vamos a leer. Mateo 20 al 22. Entonces la mamá de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús acompañada de sus hijos, se arrodilló delante de él y le pidió un favor. Jesús le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo: prométeme que estos 2 hijos míos se podrán sentar y gobernar contigo en tu reino. Quiero que se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? Ellos dijeron: sí, lo estamos. Esta mujer le pidió a Jesús que le diera a sus hijos, Jacobo y Juan, los 2 puestos más importantes en su reino. Tal petición parece demasiado usada, ¿no se te hace? Como que muy atrevida la mujer en llegar y decirle. Yo cuando leía dije, pues que estos necesitan de su mamá para que venga a dar la cara por ellos, ¿ok? Porque resulta que esta petición es demasiado, como diría mi mamá, pues igualada, ¿no? Oye, que mis hijos estén junto a uno a tu lado derecho y otro izquierdo, es decir, los 2 puestos más importantes en el reino.
Pero después, ya teniendo la información que tenemos, nos damos cuenta de que era la propia tía de Jesús la que estaba solicitándole tal privilegio para sus dos primos. Entonces se entiende, la tía vino y le pidió esto al sobrino como favor para sus primos. Entonces ya no nos parece tan osado, ¿verdad? Ya no nos parece tan igualado, tan, ¡ay, qué aventada!, ¿no? Que se atreve a pedirle por sus hijos. Porque yo decía, bueno, ¿y esta señora qué? Cuando yo leí este pasaje y no lo entendía, no tenía esta información, decía, pues ¿esta señora qué? ¿Cómo se atreve a pedir tal cosa? He escuchado muchos pasajes con una serie de cuestionamientos y bueno, yo respeto, pero yéndonos a las escrituras como tal y haciendo este trabajo de investigación, nada más es leer un poquito, tener varias Biblias abiertas y ponerte a leer con mucho cuidado y te vas a dar cuenta, claro, tú, no te preocupes si hasta ahorita estás un poco perdido en la versión que vamos a tener ahí escrita en el portal de la iglesia, en el perfil de Facebook, ahí te vamos a tener una versión escrita por si se te fueron algunas citas, o vuelve a escuchar esta enseñanza en nuestro canal de YouTube para que puedas repasar estas citas y te convenzas por ti mismo. Ahora, seguramente te decía yo que por ser familiares de Jesús, pensaron que su petición no sería considerada como atrevida. Tiene lógica. Yo no me atrevería a pedirle a alguien que apenas lo conozco y tiene un rango de autoridad algo. Pero a mi tía sí se lo pido, a mi sobrino sí se lo pido. Por eso tiene bastante lógica. Esta relación familiar también nos ayuda a entender por qué Jacobo y Juan junto con Pedro aparentemente eran los tres discípulos más acercados a Jesús y él les pedía que lo acompañaran en ciertas ocasiones y sucesos muy significativos. Jesús siempre se llevaba a sus dos primos. Ahí digamos que el privilegiado era Pedro, que sí, no tenía un lazo consanguíneo con Jesús, pero Jacobo y Juan sí. Entonces tiene bastante lógica que Juan se recostara en su regazo. Pues era su primo, eran familia. Seguramente como tenían más o menos la misma edad, crecieron juntos, jugaban juntos. Bueno, yo creo que hasta las traes, las escondidillas y de todo jugaban entre ellos, ¿verdad? Bueno, yo espero que estés aprendiendo. Ahí tenemos es el problema de estar transmitiendo en vivo. Mis perros seguramente vieron un gato por ahí. Entonces, no te distraigas con eso. Sigamos, mira. Te decía yo, Jesús siempre les pedía que lo acompañaran a estos dos, a Jacobo y a Juan. Por ejemplo, en Mateo 17 del 1 al 9 se los llevó al evento que conocemos todos como la transfiguración. En Mateo 26 del 36 al 37 se los jala cuando él va a orar en el Getsemaní. En Marcos 5:37 se los lleva a la casa de Jairo y no permite que nadie entrara más que ellos. Resulta ahora que sabiendo este dato te suene entonces bastante lógico que tú puedas, como alguien que tiene familia, entender por qué él se llevaba a sus primos cercanos, a sus primos que eran como sus hermanos, a estos eventos. Y uno dirá, bueno, ¿y si ahí andaba el Santiago? ¿Por qué no se llevaba el Santiago? Ahorita termino con esa explicación. Jesús tenía, desde luego, como se aprecia, ya conociendo esto, una estrecha relación con estos dos primos. Y resulta que pues seguramente disfrutaba de su compañía. Es fácil imaginarse que bien pudieron, como te decía hace un momento, crecer juntos, ser amigos desde niños, etc. Ahora voy con los hermanos de Jesús. Con estos vamos a cerrar. En los evangelios se nos muestra que Jesús tenía muchos medios hermanos, hombres y mujeres nacidos de José y María. Fíjate cómo lo registra Mateo en el capítulo 13, versos 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no están ¿Acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Tenía hermanos, pero también tenía hermanas. También leemos que algunos de los residentes de Nazaret, al escucharle, te decían, pues este es el hijo del carpintero, crecimos con él, sus hermanas pues ya están casados con algunos de nosotros. Y por lo menos aquí vemos que se mencionan 4 varones.
Jacobo, ahí está, ya ves, el otro Jacobo, el que te decía, que ya vimos en el Hechos que jalaba con ellos, ahí andaba con ellos, José, Simeón y Judá o Judas. Además de mencionar a medias hermanas, pero no se mencionan sus nombres. Por tanto, Jesús tuvo por lo menos 6 medios hermanos, 4 varones, 2 mujeres. Durante la vida de Jesús, sus hermanos no creían que él fuera el Mesías y Salvador. Acuérdate, al principio no creían en él. Juan 7:5 lo dice así. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Después de su resurrección, Jacobo se convirtió en uno de sus más importantes seguidores. Hechos 1:14 lo leímos, ahí estuvo con ellos. Pero también estaban sus otros hermanos y María, su madre, entre los primeros miembros de la iglesia junto con los discípulos cuando desciende el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Como lo conocemos, este hecho, me voy a ahorrar un poquito de citas, pero si quieres leerlo está en Hechos 2 del 1 al 4. Ahora, tiempo después, este Jacobo se convirtió en dirigente de la congregación en Jerusalén. Desempeñó un papel muy importante en el concilio que se menciona en Hechos 15 del 13 al 21. Más adelante, Pablo visitó a Jacobo en Jerusalén, como lo registra Hechos 21:18. Pero en Gálatas 2:9, Pablo se refiere a este hermano de Jesús, a Jacobo o Santiago, como lo siguiente. Por eso te digo que se volvió en alguien súper importante en la iglesia. Gálatas 2:9. Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser los líderes allí, reconocieron que Dios me había dado ese privilegio, así que como señal de compañerismo nos estrechamos la mano a mí y a Bernabé. Santiago, Pedro y Juan dijeron: Pablo y Bernabé, ustedes trabajen con los que no son judíos y nosotros trabajaremos con los judíos. Ok, se dividieron el trabajo. Estaba inmerso ahí ya en todos estos asuntos. Jacobo o Santiago escribió, como te decía al principio, la carta que lleva su nombre, como lo registra Santiago 1:1. Estimados hermanos del pueblo de Dios que está disperso por el mundo, un cordial saludo de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Judas, ¿te acuerdas que te dije que te iba a explicar que también Judas era hermano de Jesús? Perdón, primo de Jesús, ¿verdad? Ahí también era hijo de Cleofas. Judas es mencionado en Mateo 13:55. Él es el que escribió la epístola que lleva su nombre, Judas. Así de fácil. Pero fíjate cómo empieza la carta, para que veas que era hermano del otro Jacobo. Estimados hermanos que han sido llamados por Dios, les saludo yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Dios Padre los ama y Jesucristo los protege. Ok, aquí está el otro, aquí ya me confundí. Dije algo que no, pero bueno, Judas es uno de los 4 hermanos de Jesús. ¿Se acuerdan los nombres? Jacobo, Judas, Simeón y José. Muy bien. Ya, pues te digo que siempre los papás, por lo menos uno de sus hijos, les ponían su nombre. Bueno, hasta el día de hoy aquí en México esto es muy acostumbrado, ¿verdad? Que mi hijo se llame igual que yo. No, Dios nos libre. Yo por eso a mis hijos, a todos les di a los 64,000. No es cierto, a los 3 hijos varones, cada uno tiene un nombre distinto al mío. Ahora, entonces, aquí Judas es otro de los hermanos de Jesús. Menciona que Santiago es su hermano. Y antes de que se me olvide, ¿por qué la descomposición de Jacobo a Santiago? ¿Alguien sabe? Aquí en la mesa. Ahí te va. Cuando la fe en Cristo Jesús, la fe cristiana fue evolucionando, de repente, con el tiempo, ya el idioma al que se traducían las cosas era al latín. ¿Sale?
Hebreo, arameo y griego se empezaron a traducir al latín en la versión Septuaginta. Entonces, por el grado de importancia que tuvo este Santiago, se le apodaba, imagínense, el justo. El grado de importancia que tenía Santiago, se le dio un título, Sanctus, latín, Sanctus Iacobus, Sanctus Iacobus. Cuando lo transliteran a los diferentes idiomas, conservan el Santiago, que es ya la deformación del nombre. Por eso, Santiago es lo mismo que Jacobo, pero ojo, en otros idiomas inclusive se traduce Jaime, como en el inglés. Por eso muchas personas me preguntaron en la semana, oiga, pero mi versión dice Jaime. Sí, la versión, sobre todo la del rey Jaime, King James, la King James, por eso en su versión dice Jaime, pero es exactamente lo mismo que Jacobo y que Santiago. Y en las versiones portuguesas, como te imaginas, dice Tiago. Pero, vuelvo a decirte lo mismo, dependiendo del idioma, es la misma persona. Yo en español soy Israel, en inglés me dicen Yisrael. En hebreo también. Curiosamente en inglés y en hebreo se pronuncia Yisrael de la misma manera. Bueno, el hecho de que todos estos familiares, incluyendo sus medios hermanos, crecieron con él bajo el mismo techo y que aceptaran a Jesús como el Mesías y su Salvador personal, que finalmente es lo que importa, porque todo esto de qué nos sirve saber la genealogía, pues nos sirve de que si la gente que lo trataba en el día con día podía dar testimonio de que no pecó, de que fue justo, de que fue santo, inclusive le siguieron como Mesías y Maestro, pues bueno, nos debe de hablar mucho, porque si tú has tratado de evangelizar a tu familia, tú sabes que es lo más difícil que existe. Es más probable que alguien que no sea tan allegado a ti crea en el mensaje del evangelio que le des que un familiar, porque los familiares nos ven en las 24 horas cuando vamos creciendo y entonces saben, no sé si te apesta la boca, si te huelen los calcetines, no sé, cualquier cosa denostativa para que me entiendas. Pero si estos, siendo familiares, le aceptaron como Mesías y Salvador personal, esto debería de ser una clara prueba de que vivió una vida ejemplar y sin pecado. El hecho de que se hayan convertido en creyentes después de su resurrección es una prueba contundente de la realidad de que Él resucitó entre los muertos. Wow. En lecciones pasadas hablábamos del testimonio de sus enemigos mismos, de los sacerdotes, de los romanos, pero creo que de todas las pruebas que pudiéramos aportar, muy ecuánimemente, muy sin apasionamiento, de que verdaderamente este hombre, quien dijo ser hijo de Dios, era lo que él dijo, es que su misma familia le siguió al grado de muchos de ellos también dar su vida por él. Esto es impresionante. Yo espero que te haya servido la enseñanza de hoy. Perdón si de repente por ahí, por tratarte de explicarte un poco de bolas, vuelve a escuchar el mensaje y sobre todo, chécate las citas. Más que nada, pues trato de hacerlo en cierto tiempo para no serte engorroso, no serte aburrido, pero tal vez me pude haber tardado media hora más en explicártelo tranquilamente, pero mi intención por sobre todas las cosas es que en una hora podamos platicarlo, hablarlo, más que sentarnos a leer y releer y releer. Eso lo puedes hacer en tu casa. Por eso también te sugerimos que escuches de nuevo el mensaje, que anotes las citas, que leas cada cita, que le pongas pausa acerca de los temas que estamos hablando en lo que lees y comprendes lo que estamos explicando, y yo te prometo que está tan claro como el agua todo esto, porque pues nos ocupamos, ¿verdad? Y por lo menos aquí en Masada Dulam nos ocupamos mucho de la certeza de lo que hablamos en cuestión de doctrina, de teología y de espiritualidad.
Yo espero que esto te aporte a tu crecimiento y a tu madurez. Y sobre todo, lo que te di al principio son datos. Pero lo que quiero que entiendas de todo esto hoy es el final que te dije. No hay nada más difícil de convencer que a la familia. Y si la familia le siguió, se convirtió. Inclusive, por ejemplo, Santiago, Jacobo, fue uno de los pilares de la iglesia al grado de ser apodado el justo. Después de su resurrección, pues, habla de una vida ejemplar, de una vida sin pecado y de una convicción total de su resurrección. Mi nombre es Israel Chapa, estuvieron esta noche. Idalia Castro. Axemadaín. Nara Castro. Bueno, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, descansa y si así lo deseas, primero Dios, mañana nos escuchamos, sábado 8 de la noche. Tenemos un tema interesante para todos los chavos. Vamos a hablar de todos los que les gusta vivir doble vida, chavos. ¿Qué tal dos caras son? ¿Angelitos en su casa y demonios en la calle? ¿O en la iglesia son santos y allá afuera son diablos? ¿Cómo son? Vamos a hablar mañana del problema que nos causa tener doble cara. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les extienda su amor, les muestre su favor y les conceda la paz. Shalom. Reconocerán que Jesús es Dios.